El reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada cuando un estruendo seco me arrancó del sueño ligero. No era un simple golpe de viento, ni el crujir habitual de la madera vieja en la casa. Eran golpes apresurados urgentes, como si alguien estuviera al borde de desmoronarse, al otro lado de la puerta. Me incorporé de un salto con el corazón golpeándome el pecho como un tambor. La casa estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz anaranjada de la farola que entraba por la ventana del pasillo. Avancé con cautela intentando sofocar el temblor en mis manos. Los golpes se repitieron esta vez más débiles, seguidos de una voz rota que reconocí al instante. «¡Mamá! Ábreme, por favor». Se me heló la sangre. Quité el cerrojo con manos torpes y abrí la puerta de golpe. Allí estaba Inés, mi hija, derrumbándose en mis brazos como un pájaro herido. Su ojo izquierdo estaba morado e hinchado, los labios partidos y cubiertos de sangre reseca. Temblaba entera desde los hombros hasta las rodillas, incapaz de sostenerse en pie. Dios mío, Inés, la sujeté contra mi pecho sintiendo cómo se me deshacía entre las manos. Sus labios se movieron apenas como si le costara pronunciar cada palabra. «Mi esposo», sollozó. «Me golpeó», por su secretaria. Aquella confesión me atravesó como una bala. Sentí un calor rabioso subir a mi cabeza y al mismo tiempo un frío helador en el corazón. No necesitaba más explicaciones, todo estaba dicho en esas pocas palabras. La ayudé a entrar, cerré la puerta tras de mí y la guié hasta el sofá del salón. Sus pasos eran arrastrados, cada movimiento le dolía. La recosté con cuidado y corría por un trapo húmedo. Al volver la vi abrazándose el abdomen con las 2 manos encogidas sobre sí misma. Me agaché frente a ella y con la voz más serena que pude reunir, le limpié la sangre del labio. Cada roce era un recordatorio de lo frágil que estaba. «Tranquila, hija. Ya estás aquí conmigo». Las lágrimas le corrían por las mejillas sin control. Intentaba hablar, pero la voz se le quebraba una y otra vez. Yo sabía que aquel silencio pesaba más que 1000 gritos. Quise preguntarle detalles, pero me contuve. No era el momento de interrogarla, sino de sostenerla. Mientras le pasaba el paño por la cara, me golpeó la visión de su infancia. Recordé a la pequeña Inés corriendo por el patio con las rodillas raspadas, sonriendo siempre, levantándose con valentía después de cada caída. La mujer que tenía ahora frente a mí era la misma niña, pero rota en pedazos por las manos, de quien juró cuidarla. Me levanté y caminé hasta el armario del pasillo. Allí todavía colgaba mi uniforme de guardia civil, guardado desde que me jubilé. Lo miré con una mezcla de nostalgia y determinación. Había colgado el arma, pero el juramento de proteger nunca se cuelga del todo. Aquella noche comprendí que no era solo madre. Seguía siendo guardia. Regresé junto a Inés, le acomodé una manta y me senté a su lado. El silencio de la madrugada era espeso, apenas roto por sus sollozos. Mi propia respiración sonaba demasiado fuerte en mis oídos. Me incliné hacia ella y le tomé la mano con firmeza. «No estás sola, hija. Esto no se va a quedar así». No sabía aún los pasos exactos, pero ya había tomado una decisión, movería cielo y tierra. Conocía el lenguaje de los procedimientos, de las pruebas de los jueces. Sabía que cada herida debía registrarse, cada lágrima convertirse en testimonio. Le acaricié la frente y sentí su temperatura alta, fruto de la tensión y el dolor. La rabia se mezclaba con una lucidez fría en mi interior. Aquella mezcla era peligrosa, lo sabía, pero también necesaria. Tenía que actuar sin precipitación, con la mente clara como en los viejos tiempos de servicio. Miré de nuevo el uniforme a lo lejos, colgando en silencio. El peso de los años no había borrado mi capacidad de luchar. Y esta vez no era por un extraño ni por un deber abstracto. Era por mi propia hija. Apreté su mano hasta que sus párpados empezaron a cerrarse, agotada por el dolor. Me quedé junto a ella vigilando su respiración irregular. Mientras el reloj avanzaba hacia las 4, yo ya había trazado en mi mente la primera línea de la batalla. Sabía que el próximo paso sería examinar las heridas más a fondo y descubrir hasta dónde había llegado el daño.
El silencio de la casa era denso, apenas interrumpido por el goteo del grifo de la cocina. Con el paño húmedo, seguí limpiando la sangre reseca de los labios de Inés. Ella se dejaba hacer con los ojos cerrados como si cada caricia fuera un alivio y una tortura al mismo tiempo. Sus manos seguían aferradas a su abdomen temblando. «Déjame ver», le pedí con voz baja intentando que sonara más tierna que autoritaria. Movió la cabeza en señal de negativa como una niña asustada. No quería mostrarme lo que escondía. La tomé de las manos con suavidad, las aparté despacio y levanté un poco la blusa. Lo que vi me arrancó el aire de los pulmones. Un moretón enorme, negro y violáceo se extendía por todo el vientre. Parecía el mapa de una guerra librada en su propio cuerpo. Me quedé inmóvil con el trapo en la mano sintiendo que las rodillas me flaqueaban. Esa marca no era de una sola noche. Eran golpes repetidos, acumulados, descargados con saña. Tragué saliva para no gritar. Si lo hacía, rompería el frágil equilibrio que mantenía a Inés recostada sin derrumbarse del todo. «Hija», apenas pude pronunciar. ¿Desde cuándo él apartó la mirada? El silencio fue su respuesta más dolorosa. El paño se deslizó de mis dedos cayendo al suelo mientras la rabia me atravesaba como una descarga eléctrica. En mi interior sentía dos fuerzas enfrentadas, el instinto de madre que quería gritar, sacarla de allí, hacer justicia con mis propias manos. Y la disciplina es aprendida en años de servicio que me obligaba a mantener la calma, a reunir pruebas, a no precipitarme. Me incliné hacia ella y volví a cubrirle el vientre con la blusa. No podía seguir viéndolo, aunque esa imagen ya se había grabado en mi memoria como una cicatriz. Le acaricié la frente y ella, como si entendiera mi tormento, murmuró con voz entrecortada: «No quería preocuparte». Pensé que podía aguantar. Me dolió aún más escuchar esas palabras. ¿Qué clase de vida le había dado para que creyera que debía aguantar la violencia? Sentí la culpa clavarse como un puñal. «Nunca debiste soportar esto». «Sola», le respondí con firmeza. «Nadie tiene derecho a tratarte así». Ella lloró en silencio sin mirarme. El sonido de sus sollozos me partía el alma, pero al mismo tiempo me encendía una llama de determinación. Sabía que no bastaba con consolarla. Había que actuar. Me levanté y recogí el paño del suelo. Lo enjuagué en un cuenco con agua limpia y volví a su lado. Mientras le pasaba la tela por el rostro, mi mente no dejaba de trabajar. Cada hematoma, cada corte era un testimonio. Cada lágrima una evidencia del infierno que había vivido. Y yo iba a convertirme en su testigo y su defensora. Me sorprendí de mi propia calma. Por dentro hervía de rabia, pero por fuera mantenía un gesto sereno. Esa era la clave, no dejar que la ira me dominara. Había aprendido en la Guardia Civil que la furia podía nublar la razón, y la razón era la única herramienta para ganar una batalla legal. La acomodé con más cojines y la cubrí con una manta. Sus respiraciones se hicieron más pausadas, como si el cansancio la arrastrara al sueño. Yo me quedé sentada a su lado, contemplando su rostro hinchado, y juré en silencio que aquello no quedaría impune. El reloj marcaba las 4 menos cuarto. Afuera los perros del barrio seguían ladrando a la nada, y el eco de alguna moto se perdía en la lejanía. Dentro de casa, en cambio, la calma era engañosa. Bajo ese silencio latía una tormenta que estaba a punto de estallar. Me levanté despacio para no despertarla y fui hasta el armario del pasillo. Abrí la puerta y miré de nuevo el uniforme que colgaba allí. Esta vez no lo miré con nostalgia, sino con la certeza de que iba a necesitarlo, aunque solo fuera como recordatorio de quién era yo y de qué podía hacer. Cerré el armario, respiré hondo y regresé junto a Inés. Me arrodillé a su lado y le tomé la mano. Ella, medio dormida, la apretó débilmente como si buscara refugio en mí. «Descansa, hija. Yo me encargo», le susurré. Su respiración se estabilizó, y yo supe que ese instante de paz era apenas un respiro antes de lo que vendría. Con la mente clara y el corazón encendido, me preparé para el siguiente paso,
reunir las primeras pruebas que demostrarían la magnitud del abuso. El amanecer aún estaba lejos. La casa permanecía en penumbras y solo se escuchaba la respiración entrecortada de Inés desde el sofá. Me levanté con cuidado para no despertarla y caminé hacia el pasillo. El armario seguía ahí, como una reliquia olvidada, guardando dentro un pedazo de mi vida que había dejado atrás. Abrí las puertas y lo vi el uniforme de guardia civil, impecable, a pesar de los años colgado, como si esperara que volviera a ponérmelo en cualquier momento. La camisa verde, los pantalones bien planchados, el cinturón aún con olor a cuero. Me quedé observándolo largo rato. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no de miedo, sino de memoria. Ese uniforme había sido mi segunda piel, mi escudo y mi deber durante décadas. Pasé la mano por la tela áspera y recordé tantas madrugadas de servicio, tantas patrullas en pueblos, donde nadie más quería entrar, tantas víctimas, que me miraron con alivio al verme llegar. Mi juramento no había sido a un jefe ni a un despacho. Había sido a la gente, a los débiles, a los que no podían defenderse. Y ahora la persona que más amaba en el mundo me necesitaba como nunca. Sentí que las lágrimas me picaban los ojos, pero no me las permití. El uniforme me recordaba que la compasión debía ir acompañada de firmeza. No podía caer en la desesperación. Debía planear cada paso. Raimundo no era un enemigo cualquiera. Era listo. Sabía moverse en el pueblo, tenía dinero y contactos. Si me dejaba llevar por la ira, perdería. Cerré los ojos un instante y vi a Inés de niña corriendo hacia mí cada vez que volvía de un turno, abrazándose a mis piernas y diciendo que quería ser fuerte como su madre. Esa imagen me sostuvo. Tenía que mostrarle que aún lo era, que no había dejado de serlo nunca. Respiré hondo y cerré el armario. No necesitaba vestirme de verde para recordar quién era. El uniforme estaba dentro de mí, en cada fibra de mi carácter, en cada decisión que había tomado a lo largo de mi vida. Ese uniforme invisible sería mi arma. Fui hasta la mesa del comedor y encendí la lámpara pequeña. Saqué del cajón una libreta y un bolígrafo. Tenía que empezar a anotar las heridas visibles de Inés, la hora en que había llegado sus palabras exactas. Todo debía registrarse con precisión, como si ya estuviera rindiendo declaración ante un juez. El caso comenzaba aquí en mi propia casa. Cuando terminé las primeras notas, miré el teléfono fijo que descansaba sobre la mesa. Sabía a quién debía llamar. Tomé el auricular y marqué de memoria el número de Octavio Beldarraín, mi abogado de confianza desde hacía años. Me atendió con voz pastosa adormilada. Almudena murmuró sorprendido. ¿Sabes qué hora es? Lo sé, Octavio, respondí con firmeza. Pero necesito que escuches bien, empieza el plan ahora mismo. Hubo un silencio al otro lado. Luego un suspiro. ¿Estás segura de lo que dices? Completamente. Raimundo ha cruzado la línea. Esto no es solo violencia doméstica. Hay más. Octavio carraspeó, seguramente tratando de despejarse. De acuerdo. Mañana a primera hora nos vemos en mi despacho. Tráeme todo lo que tengas. Lo haré. Y Octavio. No habrá marcha atrás. Colgué con el pulso firme. Sentí que con esa llamada había abierto una puerta que ya no podía cerrarse. Miré hacia el sofá. Inés dormía inquieta con el ceño fruncido incluso en sueños. Esa visión me dolió, pero también me dio una certeza nueva. No estaba sola en esta lucha. Me acerqué a ella y le acomodé la manta. Le acaricié la cabeza suavemente, susurrándole que descansara. Yo vigilaría la noche, yo me encargaría de que nunca más la golpearan impunemente. El reloj marcaba las 5:10. Afuera la primera brisa fría del amanecer se colaba por la rendija de la ventana. Yo me quedé en la mesa del comedor repasando cada nota, cada recuerdo, cada detalle. Sabía que pronto tendría que llevarla de nuevo al hospital para un reconocimiento más exhaustivo. Y entonces las heridas dejarían de ser solo un secreto entre nosotras para convertirse en pruebas oficiales. El cielo apenas empezaba a clarear cuando llegamos al hospital comarcal.
Llevaba a Inés medio abrazada, medio arrastrada, porque sus fuerzas no alcanzaban para mantenerse en pie. El taxi nos dejó frente a la entrada de urgencias, donde el neón frío parecía burlarse de nuestra fragilidad. Sentí un nudo en el estómago, pero no dejé que me viera dudar. Tenía que transmitirle firmeza, aunque por dentro me desmoronara. Nos recibió la doctora Leire Montoya, a quien conocía de vista. Mujer de semblante serio, con años de guardias a sus espaldas, no necesitó muchas palabras para entender lo que ocurría. Me bastó con un gesto de cabeza y con la mirada de Inés perdida entre lágrimas para que nos llevara a una sala apartada. Inés se sentó en la camilla encogida como si quisiera desaparecer. Leire comenzó la exploración con delicadeza, pero cada vez que tocaba el abdomen de mi hija, ésta se estremecía y soltaba un gemido ahogado. Yo me mantenía de pie junto a la cabecera con los brazos cruzados tratando de no llorar frente a ambas. Contusiones graves en la zona abdominal, dictaminó la doctora sin apartar la vista de sus manos. Tendremos que hacer una ecografía para descartar daños internos. Esas palabras me cayeron como piedras. No bastaba con los moratones visibles. Podía haber algo peor escondido dentro de ella. Inés me buscó con la mirada aterrada, como pidiendo permiso para huir. Le acaricié la frente y le susurré que confiara, que todo estaba bajo control. Cuando Leire terminó la primera exploración, se acercó a mí con un gesto de gravedad. Lo que veo aquí no es de una sola noche. Hay signos de golpes repetidos. Asentí con la mandíbula tensa. Ella esperaba una reacción, una confirmación, pero no le di más información de la necesaria. Me limité a decir: necesito que lo deje todo por escrito con detalle. Cada palabra cuenta. La doctora asintió y tomó nota en el parte médico. Inés, mientras tanto, se revolvía en la camilla. Cuando Leire salió un momento para preparar el ecógrafo, mi hija me tomó de la mano con desesperación. «Mamá, no quiero denunciar. Por favor, no lo hagas». La escuché en silencio, conteniendo la furia que me atravesaba. La comprendía, pero no podía aceptar su petición. «Hija, lo que te ha hecho no puede quedar así. No es solo una discusión de pareja, es un delito». Ella negó con la cabeza con lágrimas desbordadas. «Me va a destruir. Si se entera, vendrá por mí, y tú no podrás protegerme siempre». Me quedé mirándola con el corazón hecho pedazos. Era el miedo quien hablaba a través de ella, no su razón. Ese miedo que la tenía encadenada y que yo debía romper. En ese momento el móvil de Inés vibró sobre la mesilla metálica. La pantalla se encendió una y otra vez con insistencia. Ella se abalanzó para cogerlo, pero fui más rápida. Lo vi: varias llamadas perdidas de Raimundo y un mensaje en la notificación bloqueada. «Abre la boca y lo pierdes todo, perra». Sentí un calor furioso subirme por la garganta. Quise estrellar ese aparato contra la pared, pero Inés me lo arrancó de las manos con un gesto de terror. «No lo mires, no leas nada, te lo suplico». «Ese hombre te está amenazando», le respondí con voz firme. «Y lo que escribe es prueba suficiente para hundirlo». Ella lo abrazó contra el pecho como si el teléfono fuera una bomba que podía estallar en cualquier momento. No insistí más. Sabía que presionarla en ese estado solo la haría cerrarse, pero en mi mente ya había decidido aquel mensaje quedaría registrado, aunque tuviera que encontrar otra manera de hacerlo. La doctora regresó con el ecógrafo y comenzó el examen. Yo me quedé mirando la pantalla en blanco y negro. Cada sombra que aparecía en ella me parecía una amenaza. Al final Leire dijo que no había hemorragias internas, pero que las contusiones eran profundas y requerían seguimiento. Mientras redactaba el informe, yo observábalas a mi hija con una mezcla de ternura y rabia. Allí estaba rota, pero viva, pidiéndome silencio cuando lo que más necesitaba era justicia. Yo entendí, sin embargo, que la denuncia sería mi camino, aunque ella aún no lo aceptara. Saliendo del hospital con los papeles médicos bajo el brazo, respiré el aire frío de la mañana como quien se prepara para una guerra.
Sabía que aquel informe sería la primera piedra de un muro que pensaba levantar contra Raimundo. Y lo siguiente sería encontrar más pruebas, aunque me costara la vida. El pasillo del hospital aún me retumbaba en la cabeza mientras regresábamos a casa en taxi. Inés se acurrucó en el asiento con la manta sobre los hombros y el móvil apretado contra el pecho como si fuera un escudo. Yo sabía que no era un escudo sino un arma que Raimundo había convertido en látigo. En cuanto entramos en casa, ella se dejó caer en el sofá agotada. Yo fui a la cocina, puse a calentar leche y traté de ordenar mis pensamientos. No podía precipitarme, pero tampoco dejar escapar lo evidente. Aquel aparato guardaba la llave para desenmascararlo. Mientras removía la leche con una cuchara, escuché la vibración insistente en el salón. Al volver vi cómo la pantalla del móvil se iluminaba una y otra vez con mensajes nuevos. Inés, nerviosa, bloqueó el teléfono con rapidez, evitando mi mirada. «No son nada», dijo en voz baja como una niña pillada en falta. Me acerqué, me senté a su lado y le puse la taza entre las manos. «Hija, déjame ayudarte. No puedes cargar sola con esto». Ella negó con los ojos vidriosos. «Si lees lo que me manda, lo empeorarás». «Lo conozco, mamá. No se detendrá». Guardé silencio, pero en mi interior hervía. Cada palabra que ella no me dejaba leer era una piedra más en la mochila del miedo. La dejé beber un sorbo de leche y cuando sus párpados se cerraron, agotado, supe que tenía que actuar por mi cuenta. Esperé unos minutos hasta que su respiración se volvió más lenta. Entonces, con movimientos medidos, tomé el móvil de sus manos dormidas. Lo desbloqueé con la huella digital de su pulgar, sabiendo que me odiaría por violar su confianza, pero era la única manera. La pantalla se iluminó con una cadena de mensajes brutales. «Abre la boca y lo pierdes todo. Eres basura igual que tu madre. No olvides quién te mantiene sin mí. No eres nadie». Sentí que me ardían las sienes. Había visto muchas amenazas en mis años de servicio, pero leer aquellas palabras dirigidas a mi propia hija me provocó un dolor que me cortaba la respiración. Raimundo no solo la había golpeado, había construido un sistema de dominación psicológica que la mantenía encadenada incluso a distancia. Saqué de mi bolso la vieja cámara digital que aún conservaba y fotografié cada mensaje uno por uno. Tomé también capturas con el mismo móvil y las envié a mi correo personal, asegurándome de que quedaran guardadas en varios lugares. Cada frase era dinamita, pero también sería un ladrillo más en el expediente que preparaba contra él. Cuando terminé, volví a colocar el teléfono en sus manos como si nunca lo hubiera tocado. Inés se removió en sueños murmurando algo ininteligible, y luego volvió a hundirse en el silencio del cansancio. Yo me quedé allí observando su rostro todavía marcado por el golpe, y sentí una mezcla de ternura y determinación. Ya no tenía dudas, Raimundo no solo era un maltratador, era un manipulador experto. Alguien que sabía usar el miedo como cadena. Y contra ese tipo de hombres la rabia no bastaba. Había que enfrentarlos con pruebas, con estrategia, con una frialdad que yo había aprendido en la Guardia Civil y que ahora volvía a necesitar. Guardé la cámara en mi bolso junto al informe médico que Leire había firmado unas horas antes. La noche anterior había empezado con golpes en mi puerta. Ahora tenía en mis manos las primeras piezas de un caso sólido. Cada elemento, las fotos de los moretones, el parte médico. Los mensajes formaba parte de un rompecabezas que acabaría por hundirlo. Me levanté del sofá y caminé hasta la ventana. Afuera la mañana ya había despuntado. Los vecinos comenzaban su rutina ajenos a la guerra silenciosa que se gestaba en mi casa. Corrí la cortina y me prometí que por mucho que Raimundo intentara ocultarse tras amenazas, esta vez no tendría escapatoria. Al girarme vi a Inés dormida, abrazada y a la taza vacía. Parecía más niña que nunca, indefensa, como si todo el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Me acerqué y le besé la frente. «No te preocupes, hija», susurré. «Él cree que controla el tablero,
pero yo sé jugar esta partida mejor que nadie. Con esa certeza apagué las luces de la sala y me dirigí al comedor donde ya me esperaba otra aliada inesperada, la cámara de seguridad de doña Casilda. La mañana se extendía lenta, pesada como un plomo en el aire. Inés aún dormía en el sofá, envuelta en la manta con la respiración agitada de quien no encuentra descanso ni en sueños. Yo había pasado un buen rato organizando en mi libreta todo lo sucedido, cada detalle con hora y lugar. Sabía que más temprano que tarde, esas notas tendrían que transformarse en un expediente sólido. Mientras me preparaba un café, escuché el chirrido de una escoba al otro lado de la calle. Era doña Casilda, mi vecina de toda la vida, barriendo la acera con la energía que solo ella tenía a sus 70 años. Siempre madrugadora, siempre observadora. Al verme salir al portal con la taza en la mano, se acercó con paso rápido y los ojos encendidos de curiosidad. Almudena, anoche escuché golpes en tu puerta. Y luego llantos, me dijo en voz baja. ¿Ha pasado algo? No podía darle demasiados detalles, pero tampoco podía mentirle. Sus ojos llenos de preocupación me desarmaban. Suspiré y contesté. Fue Inés. Tuvo que venir de madrugada. Su marido la puso en la calle. La expresión de Casilda se endureció de inmediato. Ese desalmado siempre me dio mala espina. Hizo una pausa y bajó la voz. ¿Quieres que te enseñe algo? Me llevó hasta su casa. Cruzamos el pasillo lleno de macetas y cuadros antiguos y entramos en el salón donde tenía instalado su pequeño sistema de seguridad. Con manos seguras encendió la pantalla y buscó en las grabaciones de la noche anterior. Avanzó hasta que a las 3 de la madrugada exactas apareció la escena que me heló el corazón. Inés, tambaleándose, golpeaba débilmente mi puerta con la cabeza gacha y el cuerpo doblado de dolor. No pude contener las lágrimas. Volver a verla en ese estado desde fuera sin poder abrazarla me desgarró. Casilda me puso una mano en el hombro. Lo grabó la cámara del portal. Anoche dudé en salir corriendo, pero cuando vi que abrías la puerta me quedé tranquila. Asentí tragando saliva. Casilda, ¿podrías darme una copia de este video? Ella frunció el ceño como si la pregunta le pareciera obvia. Por supuesto. Si sirve para que ese hombre pague por lo que le hace a tu hija, no lo dudes. Mientras preparaba el archivo en una memoria USB, yo pensaba en el valor de aquella grabación. No era solo un recuerdo doloroso. Era prueba irrefutable de que Inés buscó refugio en mitad de la noche, desesperada y herida. Era una imagen que ningún abogado de Raimundo podría borrar con palabras. Casilda me entregó la memoria y me apretó la mano con fuerza. No dejes que esto quede en nada, Almudena. Yo seré testigo si hace falta. La abracé conmovida. Hacía mucho que no sentía tanta gratitud por alguien. Gracias, Casilda. No sabes lo que esto significa. Al volver a casa guardé la memoria junto al parte médico y las fotos de los mensajes. El expediente empezaba a tomar forma. Me senté frente al escritorio, respiré hondo y escribí en mayúsculas en mi libreta: Prueba 3. Video cámara vecina. Era mi forma de recordarme que ya no era solo una madre recogiendo pedazos. Era una investigadora reuniendo piezas de un caso. Inés se movió en el sofá y abrió los ojos confusa. Se incorporó un poco todavía con el rostro hinchado. ¿Dónde estabas, mamá?, preguntó con voz ronca. Con la vecina. Tiene algo que puede ayudarnos. No quise darle más detalles para no abrumarla, pero le acaricié la frente con ternura. Lo importante ahora es que descanses. Ella asintió débilmente y volvió a recostarse. Yo me quedé a su lado contemplando cómo se volvía a quedar dormida, mientras la memoria USB brillaba sobre la mesa como un pequeño tesoro. En ese instante, supe que la guerra contra Raimundo había dejado de ser una idea abstracta. Ya tenía en mis manos las primeras armas legales para enfrentarlo. Y con cada paso, con cada prueba, el cerco se iba cerrando más sobre él. Lo siguiente sería sistematizar todo ese material antes de que él se diera cuenta de que ya lo estaba cazando.
El sol ya había subido lo suficiente como para colarse por las rendijas de las persianas cuando decidí que no podía seguir retrasándolo. Inés dormía a ratos con el cuerpo encogido sobre el sofá y la manta cubriéndole hasta la barbilla. Me acerqué despacio y le toqué el hombro. «Hija, necesito que me dejes hacer algo. Va a dolerte un poco, pero es necesario». Abrió los ojos con desgana confusa. Intentó incorporarse, pero la expresión de mi rostro la detuvo. Me limité a mostrarle la cámara digital que había dejado sobre la mesa. No hizo falta explicar demasiado, comprendió lo que iba a suceder. Al principio negó con la cabeza como si quisiera escapar de esa exposición. Yo le acaricié la frente. «Esto no es para humillarte, Inés. Es para protegerte». Con un suspiro resignado aflojó la manta. Yo apreté los labios sosteniendo el temblor de mis manos. Encendí la cámara y enfoqué el primer plano, el labio partido con restos de sangre en la comisura. El flash iluminó la sala y me estremecí. Cada destello era como una bofetada para mí. Continué con su ojo morado inflamado hasta casi cerrarlo. Luego, con delicadeza, levanté un poco su blusa. El enorme hematoma en el vientre me obligó a detenerme unos segundos. Tragué saliva y disparé otra foto. En mi mente las imágenes no eran solo recuerdos de dolor, sino pruebas que un día servirían de arma en un tribunal. Inés apartaba la mirada avergonzada. Yo quería abrazarla, esconderla del mundo, pero me obligué a continuar. Pasé a las muñecas donde se veían marcas rojas y moradas, como si hubieran intentado sujetarla con brutalidad. Fotografié cada una cuidando que se viera la fecha, en el reloj de pared detrás. Sabía que la precisión era crucial. Cuando terminé sentí que me temblaban las piernas. Guardé la cámara en la mesa de la cocina y encendí el ordenador portátil. Creé una carpeta con el nombre Pruebas Inés. Y fui descargando cada imagen, numerándolas, ordenándolas como si estuviera preparando un informe oficial. Me sorprendió mi propia frialdad. Mientras mi corazón se rompía, mi mente trabajaba con la disciplina de antaño. La cocina, que tantas veces había sido lugar de risas de cenas familiares, se transformó en un archivo improvisado. Sobre la mesa puse el parte médico, la memoria USB con el video de Casilda y ahora la carpeta con las fotos. Cada elemento era una pieza más de un mosaico de violencia que debía ser visible ante la ley. Inés me observaba desde el sofá. Su mirada era una mezcla de dolor y gratitud. Se incorporó un poco sujetando la manta. «Nunca pensé que acabaría así», mamá dijo con voz quebrada. Me acerqué y le tomé la mano. «Yo tampoco. Pero ahora no eres una víctima callada. Eres testimonio vivo de lo que te han hecho, y yo me encargaré de que nadie lo ignore». Ella apretó mis dedos, y por primera vez desde la madrugada percibí un leve destello de alivio en sus ojos. No era alegría, ni mucho menos confianza plena, pero sí la certeza de que no estaba sola. Volví a la mesa, repasé el material y respiré hondo. Mi corazón sangraba al haber fotografiado cada herida de mi hija, pero entendí que esa dualidad, ser madre y ser guardia, era mi verdadera fortaleza. Tenía que abrazar ambas facetas si quería ganar esta guerra. Mientras apagaba el ordenador, sentí que mi determinación se solidificaba. Ya no era solo cuestión de sostenerla en mis brazos. Ahora debía usar cada recurso, cada prueba, cada contacto. La próxima pieza del expediente estaba a punto de aparecer en un lugar inesperado: el registro de la propiedad. Todavía tenía las fotos recién descargadas en el ordenador cuando sonó el teléfono fijo. Miré la pantalla, número conocido pero inesperado, a esas horas de la mañana. Contesté con un «diga» que intentaba sonar sereno, aunque el cansancio se me notaba en la voz. Almudena, la voz de Germán Ozaeta, funcionario del registro de la propiedad. Perdona que te llame directamente, pero acabo de ver algo que me ha inquietado. ¿Podrías pasarte por la oficina cuanto antes? El tono de su voz me puso en alerta. Germán no era hombre de exageraciones. Lo conocía desde hacía años, siempre meticuloso, siempre discreto. Acepté sin pensarlo demasiado.
Le pedí a Casilda que vigilara a Inés mientras dormía y salí rumbo al registro con los documentos bajo el brazo. El edificio olía a papeles viejos y desinfectante. Germán me esperaba en su despacho con las persianas medio bajadas y un expediente abierto sobre la mesa. Sus gafas le resbalaban por la nariz mientras señalaba con el dedo un par de hojas. «Mira esto», dijo sin rodeos. «Es un expediente de traspaso de propiedad. Reconocí tu apellido y el de tu hija y me pareció raro. Aquí consta que el terreno familiar en la dehesa fue transferido hace una semana a nombre de Amaranta Sintes». Sentí que la sangre me bajaba de golpe a los pies. Me incliné sobre el documento y allí estaban estampadas en tinta azul 2 firmas que pretendían ser las nuestras, la mía y la de Inés. Firmas torpes, copiadas temblorosas. Una burla. «Esto es imposible», susurré aunque la evidencia me golpeaba en la cara. «Lo sé», respondió Germán bajando la voz. «Y por eso te llamé. El trámite entró con la documentación completa validada por un notario. Pero estoy convencido de que estas firmas son falsas». Pasé los dedos por mi nombre falsificado. La indignación me ahogaba. No bastaba con los golpes, con las amenazas, con el miedo inoculado en mi hija. Ahora Raimundo había dado un paso más. Había querido borrar nuestra herencia, lo poco que mi padre nos dejó, el terreno que guardaba años de sacrificio. Y lo había puesto a nombre de su secretaria. Levanté la vista y clavé los ojos en Germán. «¿Quién presentó estos papeles?». Él titubeó. «El empleado que los recibió me dijo que fue tu yerno. Alegó que actuaba en representación vuestra porque estabais ocupadas». Mi rabia se transformó en una claridad celada. Raimundo no solo era un maltratador, era un estafador con todo calculado. Usaba a Amaranta, su secretaria, como pantalla. El fraude estaba consumado, registrado, sellado. Germán me entregó una copia del expediente. «Ten cuidado, Almudena. Si saben que yo te lo he enseñado, me buscarán problemas». Le agradecí con un apretón de manos que duró más de lo habitual. Salí del despacho con el expediente bajo el brazo, sintiendo que pesaba como una losa. El aire en la calle me golpeó en la cara, pero no me despejó. Caminé hasta el coche con la mente llena de imágenes, las heridas de Inés, los mensajes de Raimundo, y ahora esas firmas falsas que pretendían arrebatarnos el legado familiar. Al llegar a casa dejé el expediente sobre la mesa de la cocina junto a las fotos y el informe médico. La pila de pruebas crecía, y con ella mi determinación. Miré a Inés, que se había despertado y me observaba con gesto interrogante. «¿Dónde estuviste, mamá?». Me senté a su lado y tomé aire antes de responder. «En el registro. Raimundo falsificó nuestras firmas. Puso el terreno de la familia a nombre de su secretaria». El rostro de mi hija se desencajó. Se llevó la mano a la boca y sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas. «¿Cómo puede ser tan miserable?». La abracé con fuerza, aunque yo misma apenas me sostenía. «Porque no conoce límites. Pero ahora lo tenemos acorralado. Cada golpe, cada mentira, cada robo será su propia condena». Inés se hundió en mi pecho llorando en silencio. Yo acaricié su cabello y aunque mi corazón sangraba, sentí también un extraño alivio. El enemigo estaba mostrando todas sus cartas y yo sabía cómo responder. Me levanté, cogí la cámara y fotografié el expediente página por página, asegurándome de guardar las imágenes en varias memorias. Luego doblé las copias y las guardé en una carpeta marcada con letras rojas. «Fraude terreno». El sol de la tarde iluminaba la cocina como si quisiera dar testimonio de mi determinación. Ya no era solo una lucha por la dignidad de Inés, era también por el honor de nuestra familia y la memoria de los que nos precedieron. Miré el uniforme aún colgado en el armario del pasillo y supe que la próxima vez no bastaría con tomar notas ni fotos. Era hora de enfrentar a Raimundo cara a cara, y el lugar perfecto sería su propio territorio, la casa de empeños donde amasaba su poder. La tarde caía cuando me decidí. Había pasado horas repasando las copias del fraude, el parte médico y las fotos de las heridas de Inés.
Tenía todo ordenado en una carpeta de cartón duro marcada en letras rojas. Sentí que ese peso era más que papel. Era mi arma. No podía esperar más. Raimundo debía saber que ya no estaba a oscuras, que cada paso suyo quedaba registrado. Conduje hasta la calle donde tenía su casa de empeños, un local lúgubre en las afueras del pueblo. El rótulo estaba medio apagado y la fachada cubierta de polvo, pero dentro había dinero y poder. Entré sin vacilar, aunque el corazón me latía con fuerza. 2 de sus hombres me miraron desde el mostrador con sonrisas burlonas, como si hubieran estado advertidos de mi llegada. La suegra ilustre, dijo uno cruzándose de brazos. No respondí. Caminé recta hasta el fondo, donde sabía que Raimundo se encerraba con sus cuentas. Abrí la puerta sin pedir permiso. El olor a tabaco y billetes viejos impregnaba el aire. Allí estaba él, contando fajos de dinero sobre un escritorio de madera como si fuera un banquero de su propio imperio torcido. Levantó la cabeza fingiendo sorpresa y sonrió con ese gesto insolente que conocía demasiado bien. Vaya la señora Ferrer. ¡Qué honor tenerla aquí! ¿Viene a empeñar los recuerdos de familia? ¿O solo a molestar? No le di tiempo a más ironías. Lancé la carpeta sobre la mesa. El golpe seco hizo que algunos billetes se movieran. Raimundo arqueó una ceja y abrió la carpeta con desinterés fingido. Dentro encontró las fotos de las contusiones de Inés, el informe firmado por la doctora Montoya y las copias de las escrituras adulteradas. Por un instante vi un destello de nerviosismo en su mirada, pero lo ocultó rápido tras una carcajada seca. ¿Y esto qué es?, preguntó sosteniendo una foto donde se veía el hematoma en el vientre de Inés. Tu hija siempre fue débil. Merecía corrección. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Por dentro me ardía la rabia, pero no dejé que me dominara. Lo miré directamente a los ojos con la voz más fría que pude reunir. La ley te corregirá a ti. Su sonrisa se tensó aunque intentó mantener la arrogancia. La ley se burló. Almudena, llevo años moviendo hilos en este pueblo. Tengo amigos en todos lados. ¿Tú estás sola?, no repliqué con calma. Tengo pruebas. Y no estoy sola. Él golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo temblar los billetes. ¿Crees que un par de fotos y un informe van a destruirme? Conozco jueces, abogados, policías que me deben favores. Tú fuiste guardia, deberías saberlo. El sistema está podrido. Me incliné hacia adelante tan cerca que pude oler su aliento cargado de tabaco. El sistema puede estar podrido, Raimundo, pero yo sé cómo limpiarlo. Y cada documento que ves aquí será tu condena. Guardó silencio unos segundos mirándome como quien mide a un adversario inesperado. Luego se recostó en la silla, sonrió de nuevo y dijo: Siempre fuiste testaruda, pero no te das cuenta de que esto te costará caro. No solo a ti, también a tu hija. Mis puños se cerraron. La tentación de cruzar la mesa y estamparle mi rabia en la cara era insoportable, pero me contuve. Recordé mi uniforme invisible, la disciplina que me mantenía firme. Si lo tocaba me convertía en lo que él quería, alguien descontrolada, incapaz de probar nada. Respiré hondo, recogí la carpeta y la volví a meter bajo mi brazo. Esto fue solo un aviso, le dije dándole la espalda. La próxima vez que nos veamos será en un juzgado. Al salir del despacho sentí su mirada quemándome la nuca. Sus hombres me observaron desde el mostrador, pero ninguno se atrevió a detenerme. Crucé la puerta con paso firme, aunque por dentro la tensión me había dejado temblando. Al subir al coche apreté con fuerza la carpeta contra mi pecho. Había enfrentado al monstruo en su madriguera y no me había quebrado. El miedo seguía ahí, pero también la certeza de que cada palabra suya lo hundía un poco más. Encendí el motor y conduje de vuelta a casa. Sabía que la guerra no había hecho más que empezar y que el siguiente campo de batalla sería más difícil aún la opinión del pueblo, donde los rumores podían ser tan mortales como los golpes. El eco del enfrentamiento con Raimundo todavía me quemaba por dentro cuando tuve que salir al mercado a comprar pan y algunas verduras.
Caminé por la plaza como tantas veces, con la cabeza erguida y la carpeta de pruebas aún guardada en mi bolso. Pero pronto entendí que algo había cambiado las miradas, que antes eran de saludo, ahora eran cuchicheos a mis espaldas. 2 mujeres sentadas junto al puesto de naranjas bajaron la voz en cuanto pasé. Aún así, sus palabras me alcanzaron como piedras. Dicen que Inés se lo inventó todo, que está exagerando para sacarle dinero y que Almudena usa sus contactos en la guardia para hundirlo. Seguí caminando sin detenerme, con el pulso acelerado. En otra esquina, un hombre mayor que siempre me había estrechado la mano me negó el saludo. Murmuró algo sobre meter a la familia en líos. Sentí que cada paso por la plaza era un juicio silencioso. Me detuve frente al puesto del pan. La dependienta, que antes solía preguntarme por mi hija, ahora me atendió con frialdad. Me entregó la bolsa sin mirarme a los ojos. Detrás de mí, un grupo de jóvenes reía con nerviosismo. Alcancé a escuchar: la Ferrer se cree jueza, pero solo es una vieja resentida. Quise girarme, gritarles que mi hija sangraba en mis brazos, que tenía el vientre lleno de moratones, que todo estaba documentado. Pero me contuve. Sabía que la rabia solo alimentaría los rumores. Respiré hondo y seguí mi camino. Al llegar a casa, Casilda me esperaba en la puerta con el ceño fruncido. «Te lo dije, Almudena. Raimundo tiene lengua larga. Ha estado en el bar contando que tú lo persigues porque nunca lo aceptaste como yerno. La gente le cree». La abracé con fuerza. Sus palabras confirmaban lo que ya había sentido en la plaza. El enemigo no solo me golpeaba con puños o con fraudes, también con la opinión pública. Era otra forma de violencia más invisible, pero igual de devastadora. Entré y encontré a Inés en la cocina removiendo un café con gesto cansado. Intentó sonreírme, pero enseguida adivinó la verdad en mi rostro. «Están hablando de nosotras, ¿verdad?», susurró. No quise mentirle. «Sí, pero los rumores no cambian los hechos. Tú tienes las heridas, yo tengo las pruebas. Lo demás es ruido». Ella bajó la mirada como si ese ruido pesara más que cualquier documento. La tomé de la mano. «Hija, cuando todo esto termine, el pueblo tendrá que callarse. Lo importante es que resistas». Pasé el resto de la tarde organizando de nuevo el expediente, como si ordenar los papeles fuera una forma de protegernos del caos exterior. Fotos, informes, copias de escrituras. Cada folio era una muralla contra la mentira. Esa noche, mientras cerraba la carpeta y escuchaba el silencio incómodo del barrio, comprendí que la soledad también era parte de la batalla. No bastaba con enfrentarse a Raimundo. Había que resistir el desprecio de quienes preferían no ver la verdad. Y supe que si quería ganar tendría que encontrar una forma de darle la vuelta a esa opinión. El primer paso sería conseguir un testimonio inesperado. Alguien del propio círculo de Raimundo que pudiera desmontar sus mentiras desde dentro. La madrugada volvió a traer silencio espeso, roto, solo por el crujido de la madera y el viento colándose por las rendijas de las ventanas. Me había quedado revisando una vez más las pruebas, cuando escuché un roce extraño en la entrada, como un papel deslizarse bajo la puerta. Me levanté con cautela y encendí la luz del pasillo. Allí, sobre el felpudo, había un sobre blanco sin remitente. Lo recogí con cuidado, presintiendo lo que encontraría. Lo abrí despacio, con los dedos firmes, pero el corazón desbocado. Dentro, una hoja con letras torpes y apresuradas. «Cállate o pierdes a tu hija». El aire se me heló en los pulmones. Sentí un frío recorrerme la espalda, un miedo instintivo, como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad. Cerré los ojos un instante. Respiré hondo y me obligué a no sucumbir al pánico. El mensaje era claro, brutal y cobarde. Querían quebrarme donde más dolía. Regresé a la cocina y dejé la nota sobre la mesa junto a las demás pruebas. La observé como quien contempla un veneno. Era una amenaza, sí, pero también una confesión. Mostraba el miedo de quien sabe que lo estoy cercando. No tiré el papel ni lo escondí. Lo guardé en una funda plástica, lo numeré como prueba 4
y lo archiví junto al resto. Cada palabra que intentaba asustarme se transformaba en un ladrillo más de su condena. Me serví un vaso de agua para recuperar el aliento. Pensé en Inés dormida en la habitación ajena a esa nota. Mi primer impulso fue despertarla, enseñársela, pero la detuve al imaginar su rostro aterrorizado. Ella ya cargaba con demasiado. Esa amenaza debía ser mi peso, no el suyo. Me senté frente a la ventana mirando la calle desierta. La rabia me atravesaba como fuego, pero junto a ella nacía una claridad helada. No podían silenciarme, no ahora. Cada paso de Raimundo demostraba su debilidad. Si recurría a mensajes anónimos era porque sentía que las pruebas lo aplastaban. Recordé los años de servicio en la Guardia Civil, las veces que había recibido advertencias similares de delincuentes a los que investigaba. En aquel entonces aprendí que el miedo podía ser un arma de doble filo. O te hacía retroceder o te convertía en acero. Y yo había decidido esta vez ser acero. Doblé la nota con precisión, la guardé en la carpeta y cerré el candado de la caja donde almacenaba todo. Después apagué la luz de la cocina y recorrí la casa con paso lento, comprobando cerraduras y ventanas. La amenaza estaba hecha, pero mi determinación era aún más fuerte. Antes de acostarme pasé por la habitación de Inés. Dormía encogida con el rostro relajado por primera vez en días. Me quedé en la puerta vigilándola y pensé que nada ni nadie me arrancaría esa paz. No importaban las notas, los rumores ni la soledad. Había cruzado un punto de no retorno. Ahora mi lucha era abierta contra él y contra su sombra. Me acosté sin sueño con la certeza de que el siguiente movimiento debía ser aún más contundente. Y en mi mente se dibujó el rostro de Amaranta Sintes, la secretaria que hasta ahora había sido cómplice silenciosa. No pegué ojo aquella noche. El sobre anónimo seguía latiendo en mi memoria como una bomba silenciosa. Y con él, la imagen de Raimundo seguro de sí mismo en su despacho, convencido de que podía manejar a todos a su antojo. Pero mientras repasaba las pruebas una y otra vez, un nombre comenzó a destacarse entre todas las piezas del rompecabezas: Amaranta Sintes, la secretaria, la supuesta amante, la pantalla que había usado Raimundo para inscribir a su nombre, el terreno familiar. En los papeles aparecía como beneficiaria, pero algo en ese movimiento no cuadraba. ¿Por qué arriesgar tanto poniéndolo a nombre de alguien tan visible? La respuesta me parecía clara. Amaranta no era una reina en su tablero, era apenas un peón. Decidí investigar por mi cuenta. Revisé registros públicos, hablé con un conocido del banco local y confirmé lo que intuía. Amaranta estaba hasta el cuello de deudas. Un crédito personal impagado, tarjetas bloqueadas y hasta una orden de setembargo en trámite. Aquello explicaba mucho. Raimundo la mantenía cerca no solo por deseo, sino porque sabía que su necesidad era el lazo perfecto para manipularla. Me imaginé la escena, él prometiéndole estabilidad, una parte del terreno quizás, hasta una vida de lujo, mientras la usaba como marioneta para firmar y encubrir sus trampas. Amaranta no tenía poder real, solo era el rostro que ponía en riesgo por órdenes de él. Con esos datos en la mano volví a la mesa de la cocina y abrí mi libreta. Escribí en mayúsculas Amaranta y Max Peón. Al subrayarlo 3 veces sentí que la niebla se despejaba. Ella podía ser la grieta en la coraza de Raimundo, el testimonio inesperado que hiciera tambalear sus mentiras. Pensé en Inés. ¿Cómo reaccionaría si supiera que consideraba a la amante de su marido como posible aliada? Probablemente con rabia, con incomprensión. Y sin embargo, la justicia exigía pensar más allá del dolor. Si Amaranta aceptaba declarar, no solo confirmaría el fraude, sino que desmontaría el mito del hombre intocable. La idea me incomodaba, lo confieso. Me revolvía en el estómago tener que acercarme a alguien que había contribuido al sufrimiento de mi hija. Pero también entendí que en una guerra como esta no podía elegir soldados solo entre los justos.
A veces, hasta un peón asustado podía volverse decisivo, si se le ofrecía una salida. Guardé los informes del banco en la carpeta de pruebas y me serví un café fuerte. El amanecer despuntaba y yo sentía que cada minuto me acercaba más al enfrentamiento final. Amaranta, con sus deudas y su máscara de lealtad, era la pieza que debía mover con cuidado. Si lograba traerla a nuestro lado, el tablero completo cambiaría. Miré el uniforme colgado en el pasillo y sonreí con amargura. A veces ser guardia civil no significaba disparar ni detener, sino entender las debilidades humanas y usarlas para revelar la verdad. Y estaba dispuesta a hacerlo, aunque doliera. Esa mañana decidí dar el primer paso, localizar a Amaranta y tenderle una conversación que podía definir el destino de todos. La cantina del León estaba cubierta de un velo de humo espeso. El olor a tequila derramado y a tabaco viejo impregnaba cada rincón. Entré con paso firme, aunque mi corazón latía rápido. Me senté en una mesa lateral de caras a la puerta esperando. A los pocos minutos apareció Amaranta Sintes, con un vestido rojo demasiado llamativo para la penumbra, los labios pintados de un tono que pretendía seguridad, pero sus ojos la delataban nervios, cansancio, miedo. Se acercó sin demasiada convicción y se sentó frente a mí. No hizo falta un saludo. La tensión flotaba en el aire. Saqué despacio una carpeta de mi bolso y la abrí. Extendí sobre la mesa una copia de las escrituras falsificadas, el informe de deudas y una foto donde se veía a Raimundo entrando al registro. «Míralo bien, Amaranta», le dije en voz baja. En voz. «Esto no es un juego. Si te quedas con él te hundes». Ella tragó saliva y fingió una sonrisa, aunque la mano con la que sostuvo su copa temblaba. «No sé de qué hablas». Intentó replicar, pero sus ojos se clavaron en las cifras rojas de sus estados de cuenta, y su voz se quebró. Me incliné hacia adelante, dejando que mi tono fuera cortante como un bisturí. «Él te ha usado. Eres un nombre en papeles sucios, una máscara para tapar su fraude. Cuando caiga arrastrará contigo todo lo que quede de tu vida». Amaranta apartó la vista. Su respiración se volvió rápida. Durante unos segundos pensé que saldría corriendo, pero en vez de eso, se quedó inmóvil como una estatua de cristal, a punto de romperse. En ese instante, la puerta de la cantina se abrió de golpe. Dos de los hombres de Raimundo entraron con miradas cargadas de hostilidad. Me localizaron enseguida y comenzaron a acercarse. Amaranta palideció. La copa casi se le resbaló de las manos. Yo no me moví. Saqué del bolsillo interior de mi chaqueta la vieja placa de la Guardia Civil, que aún conservaba. La puse sobre la mesa brillante bajo la luz amarillenta. La levanté apenas lo suficiente para que los dos hombres la vieran. «¿Queréis probar suerte?», pregunté en voz clara sin alzarme de la silla. Se miraron entre ellos incómodos, y aunque la rabia se les notaba en los gestos, retrocedieron lentamente hasta la barra. No se fueron, pero se quedaron a distancia vigilando. Amaranta estaba blanca como la cal. Sus labios se abrieron apenas para soltar un susurro que me pareció un acto de rendición. «Declararé... pero protégeme». Guardé la placa de nuevo y cerré la carpeta con un chasquido seco. La miré directo a los ojos. «Si cumples tu palabra, no estarás sola». Ella asintió débilmente con lágrimas contenidas. Yo recogí los papeles, los guardé en mi bolso y me levanté de la mesa dejando que la brisa nocturna me golpeara al salir. Sabía que aquella promesa cambiaba el rumbo de la batalla por primera vez. Raimundo ya no solo tenía enemigos afuera, sino dentro de su propio círculo. Y la próxima parada sería el juzgado. Las noches en casa se habían vuelto un territorio incierto, como si la oscuridad guardara más amenazas que descanso. Inés dormía a sobresaltos y yo me acostumbré a permanecer semidespierta, pendiente de cada movimiento suyo. Esa madrugada un grito desgarrador me arrancó de mi duermevela. «Mamá viene por mí. Está aquí», chillaba con los ojos abiertos, sudando, atrapada en una pesadilla que parecía real.
Corrí a su habitación y la encontré encogida en la cama abrazando la almohada como si fuera un salvavidas. Me senté a su lado y la sostuve con firmeza. «Tranquila, hija, nadie va a tocarte. Estoy aquí». Su respiración era entrecortada y le costaba volver a la calma. Le acaricié el cabello como cuando era niña, murmurándole palabras suaves, hasta que los sollozos se transformaron en un llanto más sereno. Me dolía verla así, presa del terror, incluso en sueños, como si Raimundo aún dominara su mente aunque estuviera lejos. A la mañana siguiente, con las ojeras marcadas en su rostro, la convencí para ir juntas a la consulta de Nayara Cervera, la psicóloga que me habían recomendado. Inés dudó. Se resistió como quien teme desnudarse por dentro, pero al final aceptó, agotada de cargar sola con ese peso. El consultorio de Nayara olía a lavanda y estaba iluminado por la luz suave que entraba desde un ventanal. Inés se sentó en el sillón abrazando una taza de té que la psicóloga le había ofrecido. Yo me quedé a un lado en silencio observando cómo intentaba encontrar palabras. «Tengo miedo», confesó al fin con la voz quebrada. «Siento que cualquier ruido es él, que abriré los ojos y lo tendré delante riéndose de mí». Nayara la escuchaba con paciencia sin interrumpir, dejando que cada frase saliera como un desgarro. Luego le habló con voz tranquila, devolviéndole poco a poco la sensación de control. Le explicó que las pesadillas eran el eco del trauma, no una señal de que estuviera condenada a vivir con ese miedo para siempre. Durante la sesión, Inés lloró. Habló a ratos, cayó en otros. Pero por primera vez, no la vi encogerse de vergüenza, sino de alivio. Era como si alguien le tendiera la mano en un túnel oscuro. Yo también sentí un respiro al ver que no estaba sola conmigo en este proceso, que había alguien más dispuesto a sostenerla. Al salir de la consulta, Inés caminaba más despacio, pero con la espalda un poco menos encorvada. Me tomó del brazo y susurró: «No sé si algún día dejaré de soñar con él, pero al menos sé que no estoy loca». La abracé conteniendo mis propias lágrimas. «Nunca lo estuviste, hija. Lo que viviste fue real. Y ahora vamos a curarlo paso a paso». Esa noche Inés volvió a tener pesadillas, aunque más breves. La desperté, le di un vaso de agua y logré que se durmiera otra vez. Me quedé a su lado velando su sueño, convencida de que ese lento camino hacia la sanación había comenzado y que el próximo paso sería exponer toda esa verdad ante un juez. El día del juicio amaneció gris, como si el cielo hubiera decidido acompañar la tensión que me oprimía el pecho. Inés se vistió con un vestido azul sencillo, la bufanda cubriendo aún el rastro morado en su cuello. Le temblaban las manos, pero logró alisarse el cabello frente al espejo, antes de que yo le tomara los dedos para darles calor. «No estamos solas», le susurré. «Hoy el peso lo lleva él, no tú». Al llegar al tribunal, la explanada estaba llena de curiosos. Algunos vecinos nos miraban con compasión, otros con desconfianza. Sentí el peso de sus murmullos, pero caminé con la frente en alto. Dentro, los bancos de madera crujieron bajo el público que se agolpaba. Reconocí a Casilda sentada al fondo, y me bastó su gesto de aliento para respirar un poco más tranquila. El juez entró con solemnidad. La sala se puso de pie, y el silencio se impuso solo por unos segundos, porque enseguida la expectación volvió a latir como un tambor. A mi lado Inés mantenía la cabeza baja, los ojos fijos en sus rodillas. Octavio Beldarraín, nuestro abogado, se levantó con la serenidad que siempre le caracterizaba. Su voz grave llenó la sala cuando comenzó a presentar las pruebas. Primero las fotografías, los moretones en el vientre de Inés, el labio partido, las muñecas marcadas. Cada imagen fue proyectada en la pantalla y provocó murmullos de consternación entre el público. Yo me obligué a no apartar la vista, aunque el dolor se me clavara en el pecho. Después vinieron los informes médicos firmados por la doctora Montoya. Octavio leyó con firmeza los diagnósticos: contusiones graves, riesgo de hemorragia, signos de violencia repetida.
Escuchar esas palabras en voz alta con el eco de la sala fue como recibir otra bofetada de la realidad. Finalmente Octavio pidió que se reprodujera el video de la cámara de Casilda. La imagen mostró a Inés tambaleándose, golpeando débilmente mi puerta a las 3 de la madrugada. El sonido de sus sollozos llenó la sala. Nadie respiraba. Yo sentí que las lágrimas me escocían, pero me mantuve erguida. Era la prueba más dura, pero también la más clara. Cuando terminó la proyección, un murmullo recorrió la sala como una ola. Algunos bajaron la cabeza con vergüenza, otros asintieron en silencio. En ese instante creí que la verdad comenzaba a eclipsarse y a abrirse paso. La defensa de Raimundo reaccionó con agresividad. Su abogado, un hombre trajeado de sonrisa afilada, se levantó y señaló directamente hacia nosotras. «Todo esto es un complot», afirmó. «Una maniobra de Almudena Ferrer, ex guardia civil, que abusa de su rango y manipula pruebas para destruir a mi cliente». La palabra complot resonó como un veneno. Algunos en la sala intercambiaron miradas dudosas. El abogado insistió con voz teatral. «No olvidemos que la señora Ferrer tiene contactos en el cuerpo. ¿Quién nos garantiza que estos informes no han sido inflados? Que las fotos no son manipuladas?» Un rumor creció entre los bancos. Inés se encogió como si quisiera desaparecer. Le tomé la mano con fuerza, transmitiéndole mi determinación. Octavio, sin perder la calma, pidió silencio al juez y respondió: «Aquí no hay complot, señoría. Hay heridas visibles, informes firmados y un video independiente de una vecina. Las mentiras se disfrazan de conspiración cuando no hay otra defensa posible». El juez ordenó silencio en la sala, pero la tensión seguía flotando. Podía sentir el aire cargado de dudas de verdades y mentiras entrechocando en un espacio demasiado pequeño. Cuando terminó la jornada, el juez anunció un receso antes de continuar con los testimonios. Inés respiraba entrecortada, y yo la abracé en silencio, consciente de que lo más difícil estaba por llegar: escuchar a Raimundo en persona, justificando lo injustificable. El murmullo de la sala se apagó cuando el juez llamó al siguiente testigo. Mi corazón se tensó al escuchar su nombre: Amaranta Sintes. Vi cómo avanzaba hacia el estrado con pasos vacilantes, los tacones resonando demasiado alto en el silencio. Llevaba un vestido oscuro, nada del rojo chillón con el que solía mostrarse segura. Esta vez no había maquillaje que ocultara el miedo en su rostro. Se sentó, juró decir la verdad, y bajó la mirada incapaz de sostenerla ante el tribunal. El abogado Octavio se levantó con la calma de quien sabe que ese testimonio podía volcar la balanza. Señora Sintes, comenzó con voz grave: ¿puede explicar a este tribunal qué papel tuvo en la transferencia del terreno de la familia Ferrer a Amaranta? Tragó saliva. Sus manos temblaban sobre el regazo. Al principio apenas salió un hilo de voz. Yo firmé los papeles. El abogado la animó con un gesto. Por voluntad propia. Ella negó lentamente, y entonces sus palabras fluyeron entrecortadas pero firmes. Raimundo me obligó. Me dijo que todo estaba arreglado, que Inés y su madre le habían cedido el terreno. Yo solo debía presentarme en el registro. Cuando dudé, me mostró las firmas, ya falsificadas. Un murmullo recorrió los bancos. Amaranta levantó la vista, apenas los ojos húmedos. Yo sabía que no era correcto, pero estaba endeudada. Él me prometió que me daría parte del terreno para saldar lo que debía. Si me negaba, me dejaría hundida. Cada palabra era como un martillazo. Yo sentía la respiración acelerarse en mi pecho. Raimundo, sentado junto a su abogado, no pudo contenerse. Golpeó la mesa con el puño y gritó: «¡Mentirosa! Todo lo hizo porque quiso». «El juez», lo interrumpió con voz severa. «Señor Lérida, guarde silencio, o lo haré retirar de la sala». La autoridad del magistrado logró acallarlo, pero su rostro estaba desencajado, rojo de ira. Esa pérdida de control valía más que cualquier argumento.
Amaranta se encogió en el estrado, pero siguió hablando como quien decide arrancarse la máscara de una vez por todas. Me usó como pantalla. Me decía que yo era su apoyo, pero nunca fui más que un peón. Él falsificó las firmas. Él entregó los papeles. Yo solo fui la tapadera. Un silencio espeso llenó la sala. El juez tomó nota. Octavio agradeció, y la defensa de Raimundo apenas logró tartamudear objeciones que sonaban huecas. Desde mi banco observé a Amaranta con sentimientos encontrados. No podía perdonar el daño que había contribuido a causar, pero en ese instante reconocí el valor de confesar frente a todos. Ella había abierto una grieta imposible de cerrar. El juez ordenó un receso breve, y yo supe que lo que acababa de ocurrir era un punto de no retorno. El testimonio de Amaranta había dejado a Raimundo expuesto, y su propio grito había sido la confesión más clara. La sala estaba en un silencio expectante cuando el juez Arturo Cervantes regresó con la sentencia en la mano. El eco de sus pasos resonó sobre la madera mientras todos conteníamos la respiración. Inés apretaba mi mano con tanta fuerza que sus dedos se clavaban en los míos. Yo no la solté. Era nuestro ancla en medio del huracán. El juez leyó con voz firme sin titubeos. Se dicta orden de protección inmediata a favor de Inés Ferrer. Se congelan todos los bienes del señor Raimundo Lérida. Se declara nulo el traspaso fraudulento del terreno de la familia Ferrer y se ordena su restitución. Además, se decreta el arresto inmediato del acusado por los delitos de violencia de género y fraude documental. Un murmullo estalló en la sala. Algunos se llevaron la mano a la boca, otros negaron con la cabeza incrédulos. Yo cerré los ojos un instante, sintiendo que el aire volvía hasta Asau y entrar en mis pulmones después de semanas de contenerlo. Inés rompió a llorar, pero no eran las lágrimas de miedo que la habían acompañado hasta ahora. Eran de alivio. Raimundo se levantó de golpe, manoteando, pero los guardias ya estaban preparados. Lo esposaron entre gritos y amenazas. Su voz resonó hueca como un eco sin poder. Yo lo observé una última vez y no vi al hombre que había atormentado a mi hija, sino a alguien reducido a su verdadera medida, un abusador desenmascarado. El juez golpeó la mesa con el mazo y dio por concluida la audiencia. Nos levantamos despacio como si temiéramos que un paso en falso pudiera romper la frágil calma recién alcanzada. Afuera la luz del mediodía nos recibió como un abrazo. El sol caía sobre la plaza, y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentir un nudo en el pecho. Inés se apoyó en mi hombro. No sonrió, pero su rostro tenía otra expresión: serenidad. Caminamos juntas por las escaleras del tribunal, entre la multitud que murmuraba a nuestro paso. No celebramos porque sabíamos que ninguna sentencia borra las cicatrices, pero sí sentimos que algo se había recuperado nuestra dignidad. Allí, bajo la claridad del mediodía, hice una promesa en silencio. No dejaría que lo vivido se quedara en nuestra historia únicamente. Usaría cada experiencia, cada prueba reunida para tender la mano a otras mujeres que aún sufrían en silencio. Porque entendí que mi lucha no terminaba con el arresto de Raimundo. Apenas comenzaba un camino más grande, aquel en el que ayudaría a otras a encontrar la llave de su propia dignidad.